Hola chicos, buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. Bien, ¿y usted qué tal, profe? Perfecto. Bueno, pues llegó el momento en que casi nos predespedimos por la horita que nos falta en la tarde, porque ya el próximo viernes, como hay feria de logros, no nos vamos a reunir en la clase. Así es que esta clase de hoy la vamos a dividir prácticamente en dos bloques, en dos grupos, o mejor dicho, dos etapas. La primera de ellas, vamos a hacer un repasito general de lo que hemos visto hasta este momento. Para ello, pues vamos a ver un documental muy bonito sobre lo que es la construcción del Estado liberal. Y luego, pues en la tarde, vamos a jugar un quizzes para ver si pusimos atención al video. Está muy bonito, está muy interesante. Pero antes que nada, creo que por favor, bueno, les voy a compartir la guía de esta semana para que veamos de qué trata, de qué es lo que vamos a hacer hoy. Así es que aquí tenemos un repasito general de la construcción del Estado liberal desde 1833 hasta 1868. Está la agendita, que es un saludo, el contenido socioemocional, el objetivo, el desarrollo. Al final, preguntas y respuestas. Y por último, cierre. Que vamos a hablar un poco sobre lo que es nuestro contenido socioemocional para esta semana, el cual corresponde a festejando la niñez y la adolescencia. Y para ello, pues yo les he colocado por ahí un pequeño texto relacionado con ese tema, y el cual dice que los niños y las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a la intimidad, a la salud, a hacer deporte, a jugar, y todos esos deberes, perdón, y todos esos derechos y muchos más los vamos a encontrar latentes en lo que son la ley primaria ley primaria de nuestro país, la Constitución, al igual que las leyes secundarias como el Código de Familia, las ordenanzas municipales, en fin, todo aquello que tenga que ver y que vele por el respeto y los derechos de la niñez y la adolescencia. Entonces vamos a ver en ese sentido qué importante es vivir una niñez completamente sana, con las únicas responsabilidades que le corresponden en esta edad, las cuales son, ¿verdad? Estudiar, bueno, y otras cosas más, como ser obedientes, ser responsables con sus propias cosas, pero nunca, nunca sin perder de vista su etapa. Yo siempre he manejado, siempre he dicho que a veces los adultos cometemos grandes errores, y llame adultos a los papás, a los profesores, y esos errores están enfocados que a veces queremos que los niños piensen y actúen como adultos y no como los niños que son. Así es que yo les hago por ahí esa invitación, que nunca, nunca dejen de ser niños, que nunca pierdan esa sonrisa. Es una de las etapas más bonitas del ciclo de vida. Lamentablemente, pues uno cuando está a esa edad, pues quizás quiera que el tiempo pase rápido para pronto tener 18 años, y tener mayores libertades en las tomas de decisiones. Pero luego nos vamos a dar cuenta que el tiempo pasa volando, volando, y que pronto estamos allá por los 40 o 50 años,
Y estando ahí, pues vamos a tener que ver con melancolía, vamos a tener que ver con ese sentimiento de, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo podríamos llamar? De sentimiento de añoranza de esa época, de esa edad, de extrañar esa época de niño. Y pues por eso es que hay que saberla vivir. Y como nos vamos a enfocar a una niñez completamente que agradable, una niñez bien vivida en el presente, para que en el futuro pues pueda desempeñarse como un adulto, llamémoslo integral, por el transcurso de las diferentes etapas. Es importantísimo vivir esas épocas. Si le toca jugar, hay que jugar. Si le toca simple y sencillamente pues combinar las dos cosas, hay que hacerlo. Pero créame que es muy triste a veces las escenas que se observan tanto en este Boulevard del Ejército como Boulevard de los Héroes, Boulevard de los Próceres, en fin, varias calles del Gran San Salvador, viendo cómo niños de menores de edad se dedican a actividades económicas para tratar de ayudar a sus padres, cosas que prácticamente no tendrían que estar sucediendo, sino que los niños a lo que le están obligados nada más es estudiar. Y por supuesto algunas responsabilidades dentro del hogar, donde perfectamente se puede colaborar. En ese sentido, pues quiero que me ayuden ustedes comentando cuál es la importancia, repito, quiero que me ayuden comentando cuál es la importancia de la niñez en el presente de cara al futuro. ¿Quién me ayuda a comentarla? Un par de participaciones nada más. ¿Quién me ayuda? Solo uno. Varios al mismo tiempo, no. Un voluntario o voluntaria. Tenemos 21. Sí. ¿Quién me ayuda? Vamos a ver. Por aquí me están levantando la mano ya. Muchas gracias por ser siempre así participativos. Y me meten en un serio problema porque a veces no hallo a quien darle la mano. Tengo que estar buzo para ver quién la levantó primero porque la levantan varios al mismo tiempo. Pero en este caso nos vamos a decidir con Rebeca, que nos está compartiendo acá, Rebeca Hernández. Y nos dice Rebeca que la niñez, dice que creo que sería la importante de la niñez de ahora en educarnos correctamente, ya que somos el futuro de todos. Es correcto, es correcto. En lo que es la niñez y la adolescencia, solo toca como responsabilidad ineludible la formación. Hay que formarse académicamente para que a futuro puedan desempeñarse de una forma correcta. También la señorita Xochitl Raquel nos dice, porque la niñez de ahora va a depender el futuro. Sí, así es, porque de la niñez de ahora va a depender el futuro. Claro, claro. Y eso es así. En la medida que ustedes se preparen adecuadamente, así será el futuro que tendremos todos. Ustedes en sus procesos de formaciones académicas dan al 100% todo y se preparan eficientemente, así serán los médicos que tendremos, así serán los ingenieros, los arquitectos, bueno, todos los profesionales. Pero no olviden algo, ténganlo presente. Por favor, esta etapa de la niñez, disfrútenla. No es para estar todos enojados y de repente que ya no hayamos qué hacer porque nos sentimos un poco, ¿cómo se llama? Mal en el sentido emocional, mal en el sentido de que no estoy de acuerdo con las cosas que te hacen. Claro, no tiene que estar de acuerdo en todo, pero
su niñez debe de disfrutar al máximo. Participe de todas las actividades recreativas, diviértase, sonría, sea feliz en esta etapa, disfrútele al máximo, que pasa rápido, pronto vendrán otras responsabilidades que no le dejan ya disfrutar de esta etapa. Muy bien, compañeras que han participado. ¿Alguien más lo quiere hacer? ¿Alguien más? ¿David? ¿David Valle? ¿Nadie más quiere participar? César Alejandro Asensio, ¿quieres comentar algo? Nefi. Siempre sobre la reflexión, ¿verdad? Claro, claro. Pues yo sinceramente creo que los derechos y los deberes son importantes porque, o sea, tipo, nos limitan de cierto modo, pero nos dan libertad en otras cosas y es importante que nosotros sepamos sobre eso, estemos informados y porque eso puede parecer como algo insignificante, o sea, cuando somos más chicos nos hablan de eso y nosotros casi no entendemos, pero ya no, cuando somos grandes nos damos cuenta del peso legal que tiene algunas de esas cosas y cómo normalmente y tristemente se violenta en algunos casos esos derechos y no sé, eso nomás. Sí, claro, muchas gracias, Débora. Es correcto, así es. En muchos de los casos, pues sucede eso, que se violentan los derechos de la niñez y no se cumplen como deben de ser por múltiples razones. Y la importancia de poderlos, ¿cómo se llama?, concretar de una forma adecuada. Ok, muy bien. Excelente participación. Vamos a ver. Hay un par de cosas que me llama mucho la atención y que quiero que compartamos. Vamos a ver. Solo regálenme. Tras la muerte del rey Fernando VII, su hija Isabel, entonces princesa de Asturias, ascendió al trono de España como Isabel II cuando todavía no había cumplido los 3 años, tomando la regencia su madre, la reina María Cristina de Borbón dos Sicilias, hasta la mayoría de edad de Isabel. La pequeña, que había llegado al mundo en Madrid el 10 de octubre de 1830, fue bautizada con los nombres de María Isabel, Luisa de Borbón y Borbón dos Sicilias. El inicio de su reinado provocó un largo conflicto dinástico, dando inicio a la primera guerra carlista contra los isabelinos, es decir, entre los partidarios del infante Carlos María Isidro de Borbón, hermano de Fernando VII y tío de la nueva reina, y los partidarios de Isabel II y de la regente María Cristina de Borbón. El infante Carlos María había sido el único heredero durante el reinado de su hermano, ya que Fernando VII, de los 4 matrimonios que celebró, solo su última esposa había conseguido darle descendencia, pero ningún hijo varón. Según el reglamento de sucesión impuesto por Felipe V, las mujeres quedaban excluidas del acceso a la corona. Fernando VII intentó anular este reglamento de forma legal, publicando 6 meses antes del nacimiento de Isabel la pragmática sanción de Carlos IV, aprobada por las Cortes en 1789, que dejaba sin efecto el primer reglamento, restableciéndose así el derecho sucesorio a las mujeres en caso de fallecer el rey sin hijos varones. Un derecho que Carlos María, el hermano del monarca y tío de Isabel, no reconoció y con el que no estaba de acuerdo, llevando al país a una gran guerra civil, también conocida como la Primera Guerra Carlista.
Tras un matrimonio infeliz que comenzó con una brutal violación en la noche de bodas y 2 hijas en común, Fernando VII murió el 29 de septiembre de 1833, dejando viuda a la regente María Cristina, quien a los 2 meses ya tenía sustituto para su difunto esposo, un sargento de la Guardia Real llamado Agustín Fernando Muñoz, dedicándose casi exclusivamente a su amante, con quien tendría 8 hijos. No se preocupó de otorgar una preparación política ni una formación acorde al cargo que le esperaba su hija. Por lo tanto, la educación que recibió Isabel fue muy deficiente. El conde de Romanones dijo de ella lo siguiente: a los 10 años Isabel resultaba atrasada, apenas sabía leer con rapidez. La forma de su letra era propia de las mujeres de pueblo. De la aritmética apenas solo sabía sumar siempre que los sumandos fueran sencillos. Su ortografía pésima. Odiaba la lectura. Sus únicos entretenimientos eran los juguetes y los perritos. Por haber estado exclusivamente en manos de los camaristas, ignoraba las reglas del buen comer. Su comportamiento en la mesa era deplorable. Y todas esas características, de algún modo, la acompañaron toda su vida. La falta de efectividad materna y un ambiente familiar, unido a la ausencia de una preparación política e instrucción adecuada en estos primeros años, marcarían su personalidad y trayectoria. Afortunadamente, la niña creció teniendo buena salud. El 8 de noviembre de 1843, teniendo 13 años, es declarada mayor de edad para reinar y solo 2 días después juró la Constitución con el ceremonial correspondiente, pasando a ser Isabel II de España. Este fue el año en que la reina instauró la bandera nacional española, que había nacido con el reinado de Carlos III el 28 de mayo de 1785. Casi 3 semanas después de la coronación ocurrió un hecho que a día de hoy sigue siendo de difícil interpretación y que algunos historiadores han calificado como violación a manos de don Salustiano Olózaga, un abogado y político progresista 25 años mayor que ella, y que había sido nombrado presidente del Consejo de Ministros, el cual pretendía que la joven reina firmara el decreto de la disolución de las Cortes, algo a lo que ella se negó y describió el momento de la siguiente forma: yo respondí que no quería firmarlo, teniendo para ello, entre otras razones, la de que estas Cortes me habían declarado mayor de edad. Insistió Olózaga. Yo me resistí de nuevo a firmar el citado decreto. Me levanté dirigiéndome a la puerta que está a la izquierda de mi mesa de despacho. Olózaga se interpuso y echó el cerrojo a esta puerta. Me agarró del vestido y me obligó a sentarme. Me agarró de la mano hasta obligarme a rubricar. Enseguida Olózaga se fue y yo me retiré a mi aposento. Antes de marcharse, Olózaga me preguntó si le daba mi palabra de no decir nada a nadie de lo ocurrido, y yo le respondí que no se lo prometía. Aunque fue un hecho que nunca se pudo demostrar, algunos lo calificaron en su día como una invención de la reina. Otros lo tachan de un abuso sexual en toda regla a una niña sin padre y abandonada por su madre en un estado emocional de desamparo. Si bien es cierto que tuvo un temprano despertar sexual con don Francisco Serrano, uno de sus generales, 20 años mayor, a quien ella llamaba el general bonito, a partir de este episodio de su vida, coleccionaría una lista de amantes tan interminable como escandalosa. Isabel solía acostarse a las 5 de la madrugada estando de fiesta y se levantaba a las 3 de la tarde. Pronto empezaron a buscar pretendientes para casar a Isabel. Algunos candidatos fueron Enrique, duque de Sevilla, Leopoldo de Sajonia-Coburgo, pariente de la reina Victoria, Enrique de Orleans, Antonio, duque de Montpensier, y, curiosamente, Carlos Luis de Borbón y Braganza, hijo de su tío Carlos María, quien había desencadenado la primera guerra carlista porque no aprobaba el ascenso al trono de Isabel, solicitando su derecho a ser reconocido como legítimo heredero. Lógicamente, este último fue rápidamente descartado por los liberales, desencadenándose así la Segunda Guerra Carlista.
Finalmente, el elegido fue Francisco de Asís de Borbón, un primo hermano 8 años mayor que ella, pero carente de aptitudes políticas, afeminado y de carácter débil, a quien ella detestaba y quien en forma de burla se refería a él como la prima Paquita. Al conocer el nombre de su futuro marido, Isabel II se negó y llorando dijo: «No, con Paquita no». Debido a su evidente afeminamiento y falta de temperamento, pronto el pueblo español le puso el apelativo despectivo de Paco Natillas o Doña Paquita. El futuro rey consorte sufría de hipospadia, una anomalía congénita por la que tenía el orificio de la uretra en el tronco del pene, lo que le imposibilitaba orinar de pie. Aunque no fue una decisión fácil, tuvo que acabar aceptando el compromiso y en esto tuvo mucho que ver Sor Patrocinio, más conocida como la monja de las llagas, por asegurarse de que sufría en su cuerpo los estigmas de la pasión del Señor. Esta monja, a quien Isabel hacía mucho caso y movía los hilos de palacio, la presionó para que aceptara el matrimonio y el día de antes de la boda le dijo: «He cedido como reina, pero no como mujer. Yo no he buscado a este hombre para que fuese mi esposo. Me lo han impuesto y no lo quería». El enlace se celebró el 10 de octubre de 1846 en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid, el mismo día que Isabel cumplía 16 años, siendo una boda doble, pues también se casó la infanta Luisa Fernanda, la hermana de la reina de 14 años, con el príncipe Antonio de Orleans, duque de Montpensier, que curiosamente había sido uno de los candidatos para casarse con Isabel. Así hablaba Isabel de la noche de bodas con su esposo. ¿Qué voy a decir de un hombre que en la noche de bodas llevaba más bordados en la camisa que yo en la mía? El matrimonio de Isabel y Francisco fue un matrimonio mal avenido desde el primer día. Los cónyuges no se soportaban. Isabel sabía que su matrimonio estaba destinado al fracaso y no dudó en continuar su romance con el general Serrano. Todo el mundo conocía esta relación extraconyugal de la reina, algo que molestaba enormemente a su esposo. Las desavenencias entre ambos eran tan grandes que Francisco de Asís abandonó el Palacio Real y se instaló en el Palacio del Pardo durante varios meses, hasta que finalmente, aconsejado por Sor Patrocinio y por el padre Fulgencio, confesor de la reina, se reconcilió con su esposa, que en ese momento se encontraba encinta. Para alejarlo de Isabel, Serrano fue nombrado capitán general y destinado a Granada. Aunque la reina lloró desconsoladamente, no tardó en sustituirlo por un sinfín de amantes, aquellos que se acercaban a ella simplemente para ganar su favor político, siendo ésta bastante manipulable y más entendida de política de cama que de política en sí. El 20 de mayo de 1849, Isabel daba a luz al primero de sus hijos, de nombre Luis Fernando. El pequeño nació sin vida. El segundo nacería un año más tarde, el 11 de julio de 1850. Falleció a los 5 minutos de nacer. Del tercer embarazo nació la infanta Isabel, que vivió hasta los 80 años. La pequeña llegaba al mundo el 20 de diciembre de 1851, adquiriendo el título de princesa de Asturias. Se la conocía como la Chata. Pocos meses después del nacimiento de la pequeña, concretamente el 2 de febrero de 1852, Isabel sufría un atentado en el interior del palacio. La reina salía ese día con su séquito para dirigirse a la Basílica de Atocha, para presentar a la recién nacida a la Virgen. Un viejo cura, de nombre Martín Merino, se postró ante ella y sacando un cuchillo de la sotana, le asestó a la reina una puñalada en el costado. Afortunadamente, el corsé que llevaba la reina frenó la hoja del cuchillo y todo quedó en una herida superficial de la que se recuperó rápidamente. Martín Merino fue apresado y tras confesar su crimen, fue ejecutado. 5 años antes, Isabel había sufrido su primer atentado en plena calle de Alcalá, que afortunadamente para ella también resultó fallido.
La bala que le dispararon rozó el sombrero que llevaba puesto. El 5 de enero de 1854, la reina daba a luz a otra niña, a quien llamaron María Cristina. Habiendo nacido en buenas condiciones, tuvo un catarro de tan mala índole que causó su muerte tan solo 2 días después de haber nacido. Al año siguiente, el 23 de septiembre de 1855, nacía Margarita, una niña prematura que tan solo viviría un día. El 21 de junio de 1856 nacería muerto un varón al que ni siquiera llegaron a poner nombre. Por fin, el 28 de noviembre de 1857, nació un niño sano, el sucesor de la corona y que heredaría el título de príncipe de Asturias de su hermana mayor. El infante fue bautizado con el nombre de Alfonso Francisco de Asís, Pío, Juan María, Gregorio, Pelayo, y llegaría a ser rey de España, pasando a la historia como Alfonso XII. Este último embarazo de la reina generó muchas dudas sobre quién era el verdadero padre de la criatura. La mayoría atribuía esa paternidad a Enrique Puigmoltó, hijo del conde de Torrefiel, y que también visitaba los aposentos de la soberana. De este último se decía que era tuberculoso, aunque en su hoja clínica no ha aparecido nunca ninguna referencia de enfermedades pulmonares. Curiosamente, fue esta afección la que acabó con la vida de Alfonso XII cuando contaba 27 años. 2 años más tarde, el 26 de diciembre de 1859, la reina daba a luz por 8ª vez, esta vez a una niña, a la que bautizaron con el nombre de María Concepción Francisca de Asís. La pequeña falleció el 21 de octubre de 1861, cuando todavía no había cumplido los 2 años. Pero unos meses antes de este trágico suceso, concretamente el 4 de junio de 1861, había llegado al mundo su 9ª hija, la infanta María del Pilar. Esta hermana, tan querida por Alfonso, falleció casi de repente el 5 de agosto de 1879, cuando hacía poco que había cumplido los 18 años durante el reinado de su hermano. El 23 de junio de 1862 nace la infanta Doña Paz, que se casó con el príncipe Luis Fernando de Baviera y viviría hasta los 84 años. El 12 de febrero de 1864, Isabel daba a luz a la infanta Doña Eulalia y que viviría hasta los 94 años. El último alumbramiento de la reina tuvo lugar el 24 de enero de 1866, naciendo en esta ocasión un niño, al que se impuso el nombre de Francisco de Asís y que falleció antes de haber cumplido el mes de vida, el día 14 de febrero. Tuvo en total la reina 12 partos, de los que solo 5 de sus hijos llegaron a la vida adulta. A día de hoy, todavía se tienen dudas de quiénes eran los padres biológicos de los hijos de la reina. En una discusión con su hijo Alfonso, llegó a decirle: «Hijo mío, la única sangre Borbón que corre por tus venas es la mía». El estallido de la Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa, acabó con la familia real en el exilio. El 19 de octubre del mismo año nació la peseta española como unidad monetaria por decreto del gobierno provisional tras el derrocamiento de Isabel II. La peseta estaría en curso hasta la aparición del euro en el año 2002. Una vez en Francia, el matrimonio se separó para siempre. Isabel se instaló en París, en el Palacio de Castilla, donde vivió durante 30 años, retirada de la política activa, sin gozar ya de ningún tipo de protagonismo público. A diferencia de la reina, a quien se atribuyen numerosos amantes, Francisco de Asís tuvo únicamente un amigo especial estable, Antonio Ramos Meneses. Estando en el exilio, Isabel favoreció la relación de su hijo, que era un estudiante de 14 años, con la cantante de ópera Elena Sanz, de 27, con la que estuvo casi hasta los últimos años de su vida.
Con Elena, Alfonso tuvo un par de hijos ilegítimos. La reina Isabel solía llamarla su nuera ante Dios. En 1870, Isabel II abdicó de sus derechos al trono en favor de su hijo Alfonso. No volvió a su amada España, salvo en breves y esporádicas ocasiones, pues tras la restauración borbónica de 1874, Cánovas, artífice del proceso, y su propio hijo, Alfonso XII, consideraron que era preferible para la estabilidad de la monarquía que ella permaneciese fuera del país. Una vez coronado rey, Alfonso se negó a casarse con cualquier otra princesa que no fuera su prima hermana, María de las Mercedes de Orleans, de la que se declaraba profundamente enamorado. Algo que la reina no aprobó, pues Mercedes era hija de su hermana Luisa Fernanda y el marido de ésta, el duque de Montpensier, había confabulado contra la reina, financiando la revolución de 1868, por la que Isabel había tenido que exiliarse y, por lo tanto, ambos cuñados se declaraban enemigos públicos. La exreina amenazó con no ir al enlace si se casaba con Mercedes, y así lo hizo. Pero la joven reina Mercedes falleció 5 meses después de la boda y Alfonso tuvo que volver a casarse. Esta vez lo haría con la archiduquesa María Cristina de Habsburgo-Lorena, que sí fue del agrado de Isabel. A este enlace Isabel sí que acudió y nuera y suegra tuvieron siempre una buena relación. Ninguna de las dos pudo estar junto a Alfonso en sus últimas horas de vida, porque no se les permitió entrar en la habitación donde se encontraba el monarca. El rey falleció completamente solo el 25 de noviembre de 1885. Isabel vivió hasta el final de sus días en Francia, desde donde fue testigo de la Primera República de España, del reinado efímero de Amadeo de Saboya, de la regencia de su nuera tras la muerte de su hijo Alfonso XII y del principio del reinado de su nieto Alfonso XIII. Conocida como la reina castiza o la reina de los tristes destinos, Isabel fallecía en la mañana del 9 de abril de 1904 por unas complicaciones broncopulmonares producidas por una gripe en su residencia parisina. Sus restos fueron trasladados con honores de reina al Escorial para darles más tarde sepultura en el Panteón de los Reyes. Y como epitafio podemos citar las hermosas palabras del escritor Benito Pérez Galdós, que la entrevistó poco antes de su muerte y que dejó escritas sobre ella. El reinado de Isabel II se irá borrando de la memoria, y los males que trajo, así como los bienes que produjo, pasarán sin dejar rastro. La pobre reina, tan fervosamente amada en su niñez, esperanza y alegría del pueblo, emblema de la libertad, después hollada, escarnecida y arrojada del reino, baja al sepulcro sin que su muerte avive los entusiasmos ni los odios de otros días. Se juzgará su reinado con crítica severa. En él se verá el origen y el embrión de no pocos vicios de nuestra política, pero nadie niega ni desconoce la inmensa ternura de aquella alma ingenua, indolente, fácil a la piedad, al perdón, a la caridad, como incapaz de toda resolución tenaz y vigorosa. Doña Isabel vivió en perpetua infancia, y el mayor de sus infortunios fue haber nacido reina y llevar en su mano la dirección moral de un pueblo, pesada obligación para tan tierna mano. Ok, chicos, bien. Prácticamente ahí pues encontramos todo lo que es el desarrollo de reinado de la señora Isabel II de Castilla, la hija, perdón, Isabel II, segunda de Borbón, la hija del señor Fernando VII.
como pudimos observar, pues no tuvo una vida, llamémoslo, confortable, sino que desde pequeña, desde su nacimiento prácticamente, se vio involucrada en muchas situaciones difíciles. ¿Alguien quiere comentar algo así rapidito del documental este que acabamos de ver, de la vida de Isabel? ¿Alguien le llama la atención algo y quiere comentarlo? ¿Quién comenta algo de Isabel? Algo que le llamó la atención. A mí algo que me llamó la atención es que como tuvo 12 partos y solo 5 hijos tuvo, y de que la mayoría de hijos que tuvo, o sea, le duraron bien poco en vida. Y como decía ahí, de que el esposo, el rey tenía como un problema en la vejiga. Y también otros que decían que los amantes eran los hijos. ¿Será que o sea, si hubieran sido biológicos del esposo, del rey, por ese disque problema de la vejiga puede ser de que no hayan sobrevivido? Sí, sí, muchas gracias. Fíjate que durante estas dinastías de estos reinados, pues la mayoría de los hijos de ellos, aunque han tenido varios, han muerto siempre a temprana edad. Muchos de ellos inclusive antes de nacer y otros después, días después de haber nacido. Y el caso de Isabel no fue la excepción. Acuérdate que el señor Fernando VII viene de una descendencia en donde se han venido uniendo en matrimonio las diferentes familias, entre los mismos familiares. Entonces, a la época ya de la señora Isabel II, esto le pasa la factura, Entonces, en su sangre, ella, la mayoría de los hijos que tiene, se le mueren a temprana edad, salvo los que logran sobrevivir, pero en su mayoría pues son así. Y aparte de ello, también vamos a ver el momento coyuntural que ella vive. Recuerden que vive una vida muy sometida a situaciones críticas, la mayoría, según relatos de ella misma con sus hijos, todos sus hijos o la mayoría no son hijos de su esposo, sino que son hijos de ¿cómo se llama? De sus amantes, porque no es una persona que se logró estabilizar con alguien, aparte de los problemas físicos y genéticos que tenía su esposo, pero ella felizmente se dedicó a hacer otra vida paralela a su hogar. Y todo eso, esa misma situación tensa, todo ese estrés, toda la herencia genética, vino y le pasó factura al final que la mayoría de sus hijos murieron a temprana edad. Recuerden también que Fernando, el papá de ella, inclusive para poderla engendrar, le costó, había tenido 4 matrimonios de los 3 anteriores, no podía engendrar hijos, hasta que en el último de ellos se supone que ella es hija de Fernando. Ok. Muy bien, excelente observación, excelente tema para poderlo comentar. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más. Bueno, nos vamos a ver luego del almuerzo, chicos. Nos vamos a quedar hasta acá, vamos a ir a desayunar, así es que buen provecho y feliz mañana para todos. Bye bye, los espero después del almuerzo.